Hola, soy Ivonne Isaac. Trabajo para Nexus Youth and Family Services. Estamos en el mes de julio del 2022. Por esta ocasión vamos a hablar sobre resoluciones de conflictos. Espero que les guste. Aquí dice un conflicto es una lucha entre personas que pueden ser física o entre ideas conflictivas. Los conflictos pueden darse dentro de una sola persona o pueden implicar a varias personas o grupos. Les quería recordar que, pues, como todos sabemos, yo no soy una traductora profesional o tampoco una terapista. Lo que hago es que escucho los videos que los terapistas de aquí de Nexus pusieron y subieron en inglés. Y yo me siento con ellos un poco para platicar sobre esto y aprender un poquito de lo que ellos están subiendo para yo tratar de más o menos darles las mismas ideas. Aquí dice, causa del conflicto, dice historia, problema de personalidad. Pues ustedes saben que nosotros como personas, por naturaleza, normalmente tratamos de tener diferentes opiniones, ¿verdad? Diferentes valores y principios básicos. Pues, todos hemos sido criados diferente, obviamente con diferentes papás, diferentes valores, diferentes ideas, diferentes culturas. Eso puede causar otro conflicto, falta de claridad. Hay personas que somos un poco más claridosas y hay personas que somos un poco, decimos lo mínimo y no tan claridosas, ¿verdad? Como dice aquí. Falta de confianza. Hay personas que no han perdido la confianza en otras personas, en otros grupos, incluso en una agencia que estén trabajando o su trabajo, no tiene que ser agencia, simplemente su trabajo. Puede haber conflictos. Si tú has perdido la confianza en las personas que están por arriba de ti, por ejemplo, incluso tus trabajadores que trabajan junto contigo en el mismo nivel, tus managers, tus directores, depende por donde estés trabajando. Si has perdido esa falta de confianza, obviamente que eso causa muchos conflictos. Diferentes percepciones o posiciones. Pues ahí esa palabra lo dice todo. Hay diferentes posiciones en los trabajos que, por ejemplo, si es tu jefa o jefe, ellos dicen cómo tienes y qué es lo que tienes que hacer. A veces causa conflicto por la manera que te lo dicen, ¿verdad? Dice, entonces, pues, eso de posiciones dice, pues hablando sobre el tema, depende de qué tema estés hablando, depende de tus valores, depende de los valores de la otra persona y más que nada, yo una cosa que creo es que cómo la gente presenta una cosa es como, ya tú escoges si vas a tratar de causar más conflictos o si tratas de llevarla por la paz. La mayoría de las personas se podría decir, manejar esos conflictos. Si quieres que algo sea bueno, hay personas que les gusta tener conflictos, les gusta, como dicen por ahí, pues está moviéndole la tole para que cause más conflictos entre unos a otros en vez de tratar de ser un poco más claridosos o claridad que ser las cosas más claras, más entendibles para que haya menos conflictos. Es lo que les quería decir en todo esto que hablé. Espero que lo hayan entendido. Aquí dice qué es lo que la gente ve, ¿verdad? Lo primero que nos tenemos que preguntar es una cosa que nosotros tenemos que preguntarnos es qué es lo que le causa a una persona un conflicto. Un conflicto. Una de las cosas que podría causar esto a una persona, pues podría ser como lo que es importante para esa persona. Total, si tú le estás explicando un tema, cómo hacer su trabajo, X cosas, y el motivo que hace que esa
persona tenga ese conflicto contigo, o con otra persona o con el grupo o con el lugar donde trabajas, es porque tenemos que preguntarnos que lo que es importante para ellos o de la manera que tú le dijiste, de lo que tú le estás diciendo, puede ser que sus valores, sus creencias sean muy diferentes a las tuyas. Entonces, pues eso es lo que crea, esa es la base que empieza a crear un conflicto. Ay, Dios mío, algún día lo entenderé. Pero bueno, eso es lo básico de que una persona pues le cause eso, es porque no todos tenemos los mismos valores, no todos tenemos las mismas creencias y pues nos puede, o visiones del mundo, visiones de cómo vemos las cosas. Aquí dice, ¿es sano el conflicto? En las siguientes páginas, lo que vamos a ver, vamos a platicar un poquito sobre si es sano o no es sano. Vamos a descubrir lo que los terapistas están hablando. Aquí dice, ¿es sano el conflicto? Vamos a ver. El conflicto es una realidad normal y sana. El conflicto es un ingrediente vital para el éxito de la organización. La familia y grupos más eficientes son aquellas en las que sus miembros se sienten lo suficiente seguros como para discrepar entre sí. Una cultura en la que se permite o incluso se fomenta la discrepancia puede impulsar la innovación de la verdad de pensamiento y una mejor tomar decisiones. Entonces, una manera aquí dice, pues como una manera más de tomar decisiones. Dice, una de las cosas que estaba diciendo uno de los terapistas sobre este tema es de que es muy importante que sepamos que el conflicto es sano, es normal, pero siempre acordándonos que hay un conflicto que se le llama saludable, porque pues es importante, ¿verdad? Es importante delegar, las opiniones son diferentes y siempre llegar a una plática saludable e incluso utilizar ejemplos así, ya sea en su hogar, en su casa con sus niños. Es bueno inculcar esto y modelar un conflicto normal, y también en el trabajo, porque pues entre más lo practiquemos, que sea algo saludable, un conflicto saludable, normal, pacífico, que no sea algo argumental, ¿verdad? Es importante y es saludable. Es lo que dicen los terapistas. Aquí vamos a hablar sobre sano o insano. Primeramente, en la parte del medio, si ven que está traducido en rojo, se los voy a leer aquí. Yo también lo tengo en un papel. Dice, un conflicto sano puede hacer que los grupos consideren una gran variedad de opiniones. Número 2, impulsar pensamiento creativo. Número 3, mantener los grupos ante los intereses de todos. Número 4, ayudar a escuchar las ideas de todos. Número 5 dice, enfocarse en los hechos y permanecer objetivo. Número 6, usar una visión lógica para considerar soluciones. Ahora aquí dice lo que no es saludable, un conflicto que no es saludable. Un conflicto insano puede ser animar a que aquellos piensen que tienen la razón, sentirse superiores
aquellos que están equivocados, realizar ataques personales y culpabilidad, generar discusión, generar discusiones, limitarse a, aquí no veo muy bien, dice a calabonearse, hacer que los participantes se disgusten. Entonces, pues ahí te está demostrando la manera de tener un conflicto sano y la manera de lo que queremos tratar de evitar y lo que puede causar cuando tenemos un conflicto insano. Aquí dice, bueno, ya no salió la pirámide, pero tiene una pirámide y dice que, vamos a ver un poquito, dice la pirámide que no estamos viendo aquí, pero aquí sale la pirámide en mi documento. De lo más importante, pues obviamente es la número 1, que es la confianza, ¿verdad? Y luego, así como va escalando la pirámide, el conflicto saludable, compromiso, rendir cuentas y resultados, ¿verdad? Así es como todo queda como en una buena balanza. Dice aquí, dice, falta de confianza. El miedo de ser vulnerables con solos miembros de grupos previenen tener confianza dentro del grupo. El que sigue el conflicto dice miedo de conflicto. El deseo de preservar armonía artificial, limitar el conflicto productivo e ideológico. Falta del compromiso. La falta de claridad o aceptación previene a los miembros del grupo de tomar decisiones que vayan a cumplir, ¿verdad? En la parte de abajo dice evitar la responsabilidad, las necesidades de evitar las incomodidades interpersonales impiden que los miembros del grupo se responsabilicen unos a otros de sus comportamientos y rendimientos. Aquí entonces lo que está hablando mucho y no sé si le entienden es de cómo todo esto negativo, porque esto lo que estamos viendo es lo que causa un conflicto que no es saludable, lo que le causa a otra persona porque la otra persona se siente atacada, entonces ellos pues obviamente quieren tratar de cómo defenderse. Hay personas que, por ejemplo, una persona de tu trabajo que te dice, es que tú has hecho esto y esto mal, pero no te dan cosas en concreto simplemente porque no las hiciste tal y como ellos quieren, como sus valores de ellos son. Tus valores son diferentes y esa persona no está viendo eso. Y por eso es lo que crea un conflicto. En vez de que una persona dijera, mira, me di cuenta que el día de ayer no hiciste tu trabajo bien. Yo pienso que pasó por esto y por lo otro. ¿Cuál es qué me puedes tú decir sobre eso? Entonces tú ya le dices, oh, mira, lo que pasó es de que X cosa. Por ejemplo, si es algo que tú nunca lo has, no te lo han enseñado en tu vida personal, es algo que tus valores no está de acuerdo en eso, entonces tú ahí tranquilo y más con calma podrías explicarle, oh, mira, es que lo que me pediste ese día, yo lo hice a la manera que mis valores culturales me lo permiten. Y eso fue el motivo, razón de por qué el resultado salió así. Entonces, como dice el dicho, aclarándose, se entienden las cosas. Pero obviamente todos somos humanos y los conflictos causan cuando pues hay mucha acusación.
este es un quote de Patrick Leoncini. Dice, los grupos que confían los unos en otros no tienen miedo de entablar un diálogo apasionado sobre cuestiones y decisiones que son claves para el éxito de la organización. No dudan en discrepar, desafiar y cuestionar a los demás, todos ellos con el ánimo de encontrar las mejores respuestas, descubrir la verdad y tomar grandes decisiones. En pocas palabras, de lo que hemos hablado es, como les dije anteriormente, cuando se habla con claridad, pues se entiende la gente, ¿verdad? Obviamente, como dijimos anteriormente y como dice este gran autor, que cuando se hay confianza, ya sea en tu familia, y puedes decir, oh, es que podemos discutir este tema. ¿Por qué tenemos confianza? Porque sabemos que no estamos lastimando a alguien. Simplemente que queremos llegar a un buen resultado. Incluso esa misma filosofía la llevas a tu trabajo, a tu organización donde trabajas. Y si todos están seguros de sí mismos, hay esa confianza entre trabajadores y managers y subdirectores y X cosas, de que tú te sientes confiado de decir, oh, mira, es que yo creo que si lo hacíamos de esta manera, podríamos resolver nuestro problema un poco mejor. Y ya el resto de las personas dicen y dan su opinión. En grupo o en familia o una a otra persona, podemos llegar a un acuerdo y el conflicto y la delegación que tuvimos es muy sana, natural, normal, porque no todos somos iguales y pensamos igual, pero podemos llegar a una resolución muy buena y más que nada, pues bastante positiva y saludable. Aquí nos está enseñando cómo es, dice, el Tomás.Kilman. Es una forma de esta persona, Tomás, que él ha visto las cosas. Si eres una persona tímida, eres una persona que obviamente no te gusta el conflicto. Entonces, si hay una discusión y para tú evitar ese conflicto, decides mejor callar y evitar. Si eres una persona segura de sí misma, eres una persona que tal vez puedas tener la idea de que no, yo voy a ganar, yo tengo la razón. Entonces eres una persona más argumentadora, entonces ahí puede haber un conflicto. Puede ser un conflicto bueno, no necesariamente tiene que ser negativo, pero una persona segura ellas preguntan y dicen más. A una persona tímida, no quiero escucharlo, lo que tú digas está bien, y pues obviamente eso causa un conflicto porque esa persona no se siente bien por sí misma. Si es una cosa, si estamos hablando del trabajo, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer tu trabajo si eres una persona tímida? No sabes si puedes hacer esto, pero si lo hago y me regañan, no, mejor no lo hago, y luego si no lo hago y si me regañan, imagínate la pobre persona tímida, lo que está pasando, lo que está sufriendo. Y luego llega el seguro, que sí lo voy a hacer, pero aún puede causar un conflicto. Aquí dice competir, pues es la persona segura es más competidora, se puede decir, y puede ser saludable, no quiere decir necesariamente que es algo negativo. La persona tímida, pues, obviamente siempre evita, corre hacia el otro lado. A fin de cuentas, el motivo del conflicto queremos que sea a llegar a un acuerdo. Ese es el motivo, esa es la ganancia, esa es la meta que queremos, llegar a un arreglo común. Entonces, pues obviamente tenemos que colaborar los unos con los otros. Tu idea
no necesariamente es 100% la mejor. La idea de esa persona no es siempre 100% normalmente la mejor, pero como grupo, como personas, pueden colaborar y llegar a ese buen resultado. A complacer, pues obviamente el tímido normalmente trata de complacer a esta persona, complacer a aquella persona, pero a fin de cuentas acaba no complaciendo a nadie y mucho menos a sí mismo. Entonces lo que queremos es pues cooperar. Aquí la intención es, la meta es cooperar para llegar a un buen acuerdo. Aquí vamos a leer un poquito sobre la persona segura y la persona que puede ser, pues una persona segura puede ser una persona competente. Dice competir. El objeto es de ganar, ¿verdad? Estamos hablando de esa persona segura y competidora. Dice comportamientos. No polizar la conversación, no escuchar, exagerar, actuar mal, comportarse mal, es lo que quiere decir la de mero bajo. Bueno o malo, dice aquí. Diferente, lo que crees, la diferencia de lo que crees. Lucha por su grupo o equipo, puede verse como insensible o egoísta. Puede verse como algo que se acaba la y buena voluntad y confianza, que viene siendo la de mero bajo, que dice en inglés, Piero may seem to understand good. Entonces, pues aquí es lo bueno y lo malo de los conflictos. Arriba es el comportamiento, ¿verdad? De lo que estaba explicando. Espero que me haya dado a entender. Aquí dice competir es oficial. Bueno, obviamente, cuando se necesita una acción rápida y decisiva, cuando hay que tomar medidas importantes en ciertas cuestiones importantes, cuando el asunto es vital y el camino correcto es claro, para protegerse de las personas que se aprovechan de comportamiento no competitivo. Una de las de poder decir competir es oficial, por ejemplo, si estás corriendo una carrera de caballos, pues obviamente es una competición, tienes, o ya sea de caballos, una persona corriendo un partido, un juego, de que se trata de competir, pues obviamente ahí sí hay que ganar, ¿verdad? De lo que estamos hablando ahorita, pues aquí nos explica un poquito de, de cuando pues es sano o no sano, claramente. Creo que la palabra competir, todas las entendemos que normalmente pues la usamos cuando es un deporte, no cuando estamos de tratar a resolver un problema y llegar a un acuerdo común. El complacer, el objetivo es ceder. Este es para la persona tímida. Es más, complace más a las personas, es más cooperativo, sus comportamientos, sacrificar, obviamente sacrifica un poco más que otras, permite que decisiones se hagan por otras personas, cuestionable, signa adelante, es una persona que como que dobla las reglas un poco. Ignorar las reglas, no ignorar las reglas, yo digo que más es, pues como que pues doblan las reglas un poco, ¿verdad? Que otras personas. Aquí abajo dice bueno o malo. Dice permitir a otros que salgan con la suya, a tolerar las decisiones con las que no están de acuerdo. Sigue la corriente, no agita el barco, no mueve el barco, no trata de, pues de tratar de, como dicen por ahí, pues
buscarle ruido al chicharrón, tratar de llevarla por la paz, es la persona tímida que normalmente pues va con la corriente, con lo que se dice, con lo que va, y esa persona pues normalmente es más cooperativa que una persona que es más, tiene más opinión, ¿verdad? Es un poco menos tímido. Aquí dice complaceres física. Cuando te equivocas, aprendes. Es importante o demostrar que ser razonable es fundamental. Cuando la reacción de buena voluntad es prioridad. Cuando la armonía es importante. Entonces, pues aquí están diciendo, el tipo de esta persona es una persona que es un poco más callada, más noble, más sentimental. Es la persona que es más, le gusta complacer más a otras personas. Aquí habla un poco de la persona que, como dijimos anteriormente, la persona tímida, la persona que evita, dice aquí evitar. El objetivo es retrasar, ¿verdad? Comportamiento, falta a las reuniones, evitar a los compañeros, retener información, procrastinado, una persona que, lo tengo que hacer, pero, lo voy a hacer hasta mañana, que deja todo para mañana, que no es de esas personas que dice, bueno, ni modo, tengo que hacerlo ahorita, tengo que afrontarlo ahorita de una vez, lo que sea, ¿verdad? Aquí dice bueno o malo. Se hace a un lado y deja que otros se encarguen de las cosas. Puede ser visto como si no le importa o no estuviera interesado en esas cosas. Retas y respuestas. Entonces, pues, una vez más, la persona tímida puede ser que, depende de la persona que la esté viendo. Hay unas que dicen, oh, mira, es una persona muy tímida, pero es muy buena gente. Y hay personas que se aprovechan de eso y dicen, o simplemente dicen, es que esta persona no está interesada. No hace las cosas porque no le gusta su trabajo. No necesariamente es eso. Puede ser alguna de estas cosas que hemos oído y visto. ¿Por qué? Porque hay personas que tratan de evitar un conflicto. Aquí dice, evitar es oficial. Tal vez puede ser porque en ciertos eventos, ya sea en tu familia o en un grupo de trabajadores, a veces evitar es oficial, porque si sabes que vas a tratar de dar tu opinión y tratar de decir lo que tus creencias, si te pones a pensar, bueno, ¿es tan importante o simplemente hay que hacerlo así porque es más fácil, es más seguro, es más oficial de una vez hacerlo? Hay veces que no lo es, pero como ahorita en este caso de lo que estamos hablando, pues si el conflicto es más que como dicen unos, dar la mano a torcer, y no estás viendo que, bueno, pues no vale la pena, mejor hay que hacerlo así. Entonces, aquí van unos puntos que pusieron. Dice, cuando el asunto es relativamente trivial, cuando sabes que no puedes estar satisfecho, cuando los costes del conflicto superan los beneficios de la resolución, para dar tiempo a que se enfríe, cuando otros pueden resolver el problema de más manera eficaz. Entonces, pues los que les acabo de decir, hay veces que tenemos que pensar las cosas, algunos tenemos la habilidad de hacer eso, y te pones a ver esto y dices, sí, es más importante llegar a una resolución porque nos beneficia a todos, ya sea entre familia, en el trabajo o simplemente en la situación, ¿verdad? Que estemos. Aquí dice, colaborar. El objetivo es de la participación.
comportamientos, sobreanalizar, competir, el riesgo, continuar solucionando el problema, aun cuando no está funcionando. Bueno o malo, dice excelente a ver las dos partes de la discusión. Permite al otro tener una opinión y expresarse. Puede ser visto como que no quiere tener responsabilidad por la dirección. Entonces, pues aquí dice, nomás nos explica lo que es lo bueno y lo malo, ¿verdad? Del conflicto. Aquí está la segunda parte de lo que estábamos hablando. Dice, colaborar es eficiencial. Vamos a ver. Cuando es importante que ambas partes estén integradas, cuando se quiere aprender y comprender plenamente los puntos de vista de los demás para funcionar diferentes perspectivas y puntos de vista, trabajar los sentimientos difíciles que han interferido en las relaciones interpersonales. Entonces, esto es cuando colaborar es eficiencial. Aquí nos dieron nuestros puntos de cuándo es importante y si es cuando uno se hace esa pregunta, bueno, es importante para mí porque quiero aprender, quiero mejorar, quiero acabar este trabajo más pronto, X cosas, ¿verdad? Te haces estas preguntas y luego vemos si es eficiente lo que estás haciendo. Aquí dice, llegar a un acuerdo. El objetivo es la reciprocidad, ¿verdad? Dice, comportamiento, postura, apresurarse a llegar a un arreglo. Deterioridad, un principio. Aquí en un lado dice, bueno o malo. Excelente al tomar decisiones rápidas y con duda, completo con las necesidades de los dos lados. Puede ver como alguien que quiere avanzar, ¿verdad? Dice aquí, no quieres pasar tiempo en un debate o discutiendo el asunto en su totalidad. Eso es cuando uno dice llegar a un acuerdo. Cuando ya llegas a ese punto de que dices, bueno, hay que llegar a un acuerdo. No necesariamente el acuerdo tiene que ser, bueno, estas son mis opiniones, ya oí y escuché tus opiniones. Hay que vernos en medio. Porque todos sabemos que no todo es mitad tú y mitad yo. Depende la situación y decir, bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? ¿Cómo vamos ¿cómo se dice? Pues a llegar a un acuerdo común. Se sientan probablemente el 80% de lo que esta persona dijo y el 30% de lo que tú dijiste, se pone todo junto y llegaron a ese acuerdo que resulta como un 100%. No siempre tiene que ser tú la menos cantidad o la otra persona o el grupo. Es que para llegar a un acuerdo hay que saber y poder tener la capacidad de entender a otras personas y respetar sus valores y respetar sus opiniones, incluso las tuyas también, ¿verdad? No es que nomás tú vas a doblar las manos y las otras personas van a dar su opinión y ya dices, bueno, pues eso es lo que me dijeron, ¿verdad que no? Es un acuerdo que tú lo crees y has llegado porque tú lo crees y son tus valores también incluidos en eso. Aquí explica el motivo por qué llegar a un acuerdo es efectivo. Cuando los objetivos son menos importantes que evitar las perturbaciones causadas por los estilos de soluciones de conflicto más servidos. Cuando las personas tienen el mismo poder y compromiso
con objetivos mutuales excluyen para llegar rápidamente a una solución, o cuando es importante llegar a una situación en lo que todos llegamos a ganar. Entonces, pues lo que acabábamos de hablar, ¿verdad? Es cuando un acuerdo es efectivo. Normalmente todos los acuerdos son efectivos, pero no siempre. Aquí dice, el conflicto no puede sobrevivir sin su participación. Obviamente hay que participar. Por vida de que esto se pueda dar, hay que confiar, ya sea en la familia, si el conflicto es con la familia, si el conflicto es en tu trabajo, pues hay que confiar y tener confianza en tu trabajo, en tus trabajadores, en tus compañeros de trabajo. Y pues obviamente, tanto como compartir tus opiniones, tus valores, incluso escuchar los de las otras personas, ¿verdad? El conflicto no puede sobrevivir sin su participación. Recuerden eso. Aquí dice, herramientas para manejar de conflictos. El manejo de conflictos. Escuchar, empatizar, parafrasear, preguntar, mensajear en primera persona, yo, utilizar un lenguaje neutro, decidir sí y en lugar de decir sí, pero practicar las discusiones difíciles con antelación. Entonces, pues todo lo que quiere decir aquí es de que una de las cosas, si estás escuchando, obviamente pues trata de hacer preguntas, ¿verdad? Aquí está diciendo que trata de usar palabras o frases cuando estás platicando con una persona, en vez de decir, es que tú hiciste, es que tú dijiste, es que tú no quieres. En vez de decir eso, decir, sí, yo escucho que tú estás diciendo esto y esto. Yo escucho, yo siento que tú estás diciendo las cosas así. Cuando usas la palabra yo, le estás quitando la culpabilidad. Cuando usas tú, es como estar apuntando el dedo. Es que tú esto, es que tú lo otro. ¿Te fijas cuando dices yo? Pues como quien dice, te estás echando la culpa, pero es algo, no es que te estés echando la culpa, es simplemente que es una forma de no atacar a otra persona. Dice, pues, y no más que nada, pues escuchar a las personas. Y luego, pues una de las cosas que dicen aquí, cuando estás platicando, sí, pero nosotros tenemos la costumbre de decir, sí, pero es que tú me dijiste que en vez de decir eso, es decir, sí, yo entiendo lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Es algo muy difícil, no es fácil. La mayoría de nosotros no hacemos eso. La mayoría de nosotros culpamos a la otra persona, siempre decimos tú, y sí, yo, pero... Sobre esto es algo que puedes verlo, practicarlo en tu hogar, porque si estás teniendo problemas en el trabajo o viceversa, como dicen en inglés, es que si estás teniendo problemas en tu vida personal, en tu hogar, entonces tratar de practicar esto, las maneras, aunque sea algo poquito, aunque sea algo pequeño que te acuerdes de esto que platicamos, y algo que cambies y verás que todo te va a resultar y nos vamos a acostumbrar a usar esa palabra. Yo entiendo que tú te sientes mal, en vez de decir, es que tú siempre te sientes mal. Ven como luego cambia, hasta el tono que lo digo muy duramente, pero cuando digo, yo entiendo, y ya se suena como un poco más cariñoso, como que realmente te importa lo que de veras estás diciendo. Para total, todo lo que hemos hablado para acabar con este conflicto, para llegar a un acuerdo común. Bueno, aquí están las reflexiones finales. Dice, cuando se conoce el estilo de influencia, se puede adaptar el estilo para ser un negociador más eficaz.
Al ser más consciente de nuestros enfoques predeterminado, podemos aprender a elegir el enfocarse más apropiado para las situaciones. Como dice el maestro no nació maestro, sino que en la práctica hace al maestro. Y estas son nuestras reflexiones de este programa. Aquí están nuestros recursos que siempre ponemos al final de nuestro taller. Dice el instrumento de la forma de conflicto de Thomas. Ese es un libro que pueden ver, lo pueden buscar en Google si quieren, y tiene mucha información que les puede ayudar para mejorar nuestros conflictos, ¿verdad? Tratar de llegar a un conflicto bueno. Dice el conflicto en el lugar de trabajo y cómo las empresas pueden aprovecharlo para prosperar. So, aquí está otro que podemos usar todos, porque la mayoría de nosotros trabajamos, tanto como los managers, incluso las compañías de trabajo pueden utilizar también eso. Y mero abajo dice conversaciones, crearles herramientas para hablar y cuando hay mucho en juego. Entonces, pues como siempre, siempre le estamos dando más información a ustedes. So, aquí casi llegamos al final. Nomás quería decirles toda esta información que hemos subido aquí. Yo no. Los terapistas simplemente pues yo traté de traducirlo un poco. Espero que me hayan entendido. Me encantaría que dejaran un comentario si les gustó y cómo les gustó, ¿verdad? Todos los recursos que les hemos dado, pues ahí están toda la información. No es cosa que nomás inventamos, pero siempre nosotros queremos que pues ustedes estén satisfechos. Traten de suscribirse a Nexus Youth and Family Services, aquí al programa de YouTube, para dejar sus comentarios. Obviamente pues para yo aprender un poco mejor, porque pues claro que se me traba la lengua, se me dificulta un poco, pero como les dije anteriormente, pues no soy experta a hacer esto. Simplemente ahí le estoy tratando de hacer la lucha, pasar la información para que ustedes tengan lo que el resto de las personas que ven esto en inglés y lo aprovechen también. Muchísimas gracias. Nuevamente soy Ivonne Isaac, trabajo para Nexus Youth and Family Services. Que tengan un buen día y espero que les haya gustado. Muchas gracias.